Pero así como se establecen obligaciones para el trabajador, pues también las hay para el patrón. Y este reglamento en particular establece como primera obligación para el patrón el que tenga que contar con un programa de seguridad e higiene. Uf, ¿y qué rayos es eso? Nunca había oído de eso. Es más, muchas fuentes de empleo al día de hoy no lo tienen. Pese a que estamos hablando del 2014 y es una obligación que es sancionada hasta con 5,000 UMAS para el patrón. Pues son las reglas mínimas de seguridad e higiene que yo debo tener en mi centro de trabajo, conforme a la actividad, conforme a mi dimensión y conforme a la estructura en donde yo me encuentro físicamente. Estos tres puntos son esenciales para toda la seguridad, higiene y salud en el trabajo. Repito, la magnitud de la fuente de empleo, el objeto o la actividad real del mismo y la estructura donde físicamente se encuentra. Porque con base a ello se va a determinar conforme a las normas oficiales mexicanas cuáles son también las obligaciones en específico por el número de trabajadores que yo tengo en una fuente de empleo. Pero por lo menos aquí ya se me dice el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, debes tener un programa de seguridad e higiene que son tus condiciones mínimas de seguridad para todos tus trabajadores. ¿Lo tienes? No, hay que elaborarlo, ¿sí? Segundo, manuales para actividades que establezcan condiciones seguras. Claro, aquellas que tienen un cierto grado de riesgo para llevarlas a cabo, para ejecutarlas, pues deben tener cierto equipo de protección personal y circunstancias o ambientes que pongan más tranquilidad, tanto para el patrón como para el trabajador, porque tienen los elementos que en cumplimiento de la norma le dan esa estabilidad y ese bajo riesgo al momento de desempeñarlos. Lo mismo con el equipo de protección personal o con guardas de seguridad, con señalamientos respectivos, con salidas de emergencia, con áreas delimitadas, entre otros. Y manejar la Comisión de Seguridad e Higiene, que también es otra de las obligaciones para el patrón. Si yo soy un centro de trabajo pequeño y a mí no me interesa la Comisión de Seguridad, no la quiero, no la necesito, lo siento. El reglamento federal de Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo te dice que debes contar con una comisión mixta de seguridad e higiene y tienes que integrarla con base a lo que se establece en la norma 019 de la Secretaría del Trabajo. Por otro lado, tengo la obligación de capacitar a todo mi personal en la atención de emergencias. Soy un despacho contable, soy un despacho jurídico, administrativo. ¿Qué huele? Pues no, que no necesitaba seguridad e higiene. ¿Qué crees? El Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo te obliga a capacitar a tu personal. No dice si es el de base, el de campo, el sindicalizado, el administrativo, el de confianza, el gerencial, a todo el personal en la atención de emergencias. Y esto pues es para todos, sin importar el número de trabajadores. Nos dice Marisol, entonces si tengo un empleado, con él debo formar la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Qué cree Marisol? Esta norma 019 establece un caso de excepción para aquellas empresas que tienen menos trabajadores de 4, que son de 3 trabajadores, que son los elementos necesarios para poderla formar conforme a los cargos que se establece en la norma 019. Y nos dice que si no tiene la posibilidad material de llevar a cabo la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, pues puede llevar a cabo la integración de un comité con 2 personas, un representante del patrón y un representante de los trabajadores, ¿sí? Y con ello llevar a cabo la implementación de las medidas de seguridad. Lo importante es que tenga un organismo o alguien encargado de determinar qué es lo que necesita en materia de seguridad, salud en el trabajo en su fuente de empleo. En todas las actividades existe materia de seguridad y salud que debemos aplicar. Ya lo comentábamos ayer también, en esta intención de reapertura que se tiene ahora que cambiamos de color en el semáforo epidemiológico, pues hay condiciones que debemos observar, como el uso de tapetes sanitizantes, de gel antibacterial, de cubrebocas, de mascarillas, de chequeo de temperatura, de chequeo de oxígeno con el oxímetro, este famoso que ahora venden como todo lo demás, ya con infinidad de precios y de calidad en el mercado. Eso es una medida de seguridad. ¿Y quién la debe implementar? Nos dice, dentro de las normatividades que se han establecido en materia de salud en el trabajo, pues un comité
Si tengo la Comisión de Seguridad e Higiene, ella es la encargada de llevar a cabo la implementación, pero si no un comité o una persona que yo designe para tal efecto. ¿Qué funciones va a hacer? Pues la de la comisión mixta, a final de cuentas, la Comisión de Seguridad e Higiene, porque va a implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo. Al contrario, gracias Marisol, a usted también. Entonces, esto lo tengo que manejar dependiendo la magnitud, ya lo decimos, es uno de los puntos claves, la magnitud de la fuente de empleo, mi capacidad, mi actividad y la estructura donde yo me encuentro. Remarco mucho estos tres puntos porque con base a ellos es como yo me tengo que acoplar en las diferentes obligaciones y responsabilidades que tengo en una fuente de empleo. De la misma manera, debo proporcionar equipo de protección personal a los trabajadores. Y ese equipo de protección personal es con costo al patrón. No puedo descontárselo al trabajador, no puedo hacerle firmar un vale, no puedo hacer que pague el 50%, no, es con costo al patrón, ¿sí? Porque yo voy a determinar qué es el equipo que requiero y por lo tanto tengo que exigir también que se tenga que usar. Francisco Borja nos comenta, la Comisión Mixta de Seguridad se tienen que registrar ante la Secretaría y se tiene que renovar cada año. Y punto importante, esta comisión no se denomina como mixta, aunque materialmente lo es, ¿sí? La Comisión de Seguridad e Higiene no, a partir de 1997 no se registra ante ninguna autoridad, antes se registraba en la Secretaría del Trabajo. Se maneja de manera interna y no se tiene que renovar cada año, puede ser la misma. Lo que se renueva son los planes con los cuales se llevan a cabo las revisiones por esta comisión en cumplimiento de la norma 019 de la Secretaría del Trabajo. Vamos a tocar en lo particular más adelante esta norma 019, porque es una de las normas que son aplicables para todos en lo general. No nos va a alcanzar el tiempo para tocar las 43 ni las más importantes, pero sí las que son aplicables para todas las fuentes de empleo. Entonces, pudiera comentarle ahorita, Francisco, eso de inicio. No se tiene que registrar, es de manera interna y no se renueva conforme a la necesidad de la empresa. Lo que se renueva son los planes o los programas de operación de esta comisión dentro de la fuente de trabajo. Por otro lado, tengo la obligación, patrón, de llevar a cabo el manejo de avisos y señales para informar y advertir con el objeto de prevenir riesgos de trabajo. Pero yo en el despacho jurídico contable, ¿qué rayos voy a poner ahí? Oye, ¿qué no tienes un extintor? Sí, pues necesitas un aviso y una señal. ¿Qué no tienes una salida de emergencia? Sí, pues necesitas poner desde el aviso para saber hacia dónde está la salida de emergencia. ¿Que no tienes un botiquín? Sí, pues tienes que señalizarlo también. Esas son las señales y los avisos que en materia de seguridad y salud en el trabajo puedes señalar o manejar precisamente en cumplimiento de esta obligación que te establece el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo. Por otro lado, en el caso de que yo maneje recipientes sujetos a presión, no solamente los avisos de funcionamiento, sino el cumplimiento de la normatividad para la delimitación de este tipo de equipos que pueden traer considerablemente un daño en caso de no ser operados conforme a lo que marca la normatividad. De manera general, porque esto nos llevaría nada más 4 horas, 5 horas de hablar solamente del reglamento federal. De manera general, para que sepamos de qué nos habla este reglamento federal. Accidentes y enfermedades de trabajo, de disposiciones de seguridad y higiene en todas las áreas de trabajo, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas y materiales, así como ruido, vibraciones e iluminación y agentes contaminantes o factores de riesgo a los que son expuestos todos los trabajadores. Ya lo dijimos, no se me espanten, no todo nos aplica. Vuelvo a subrayar, para que yo sepa qué me aplica en lo particular, debo atender, 1, a la actividad de mi fuente de empleo, 2, a la capacidad o dimensión de la misma, es decir, el número de trabajadores, y 3, a la estructura donde yo me encuentro físicamente operando. Entonces, ahí sabré cuándo me va a aplicar cada uno de estos puntos en lo particular. Porque si no tengo menores de edad, pues ¿para qué me preocupo de más? No los tengo, simplemente no me aplican. No tengo trabajadores con discapacidad, pues tampoco. No tengo espacios confinados, no tengo trabajos en alturas, no tengo poca iluminación, no tengo ruido y vibración, pero si lo tengo, aguas, porque ya hay una norma oficial mexicana en lo particular que me va a establecer otro tipo de obligaciones en cumplimiento de esas actividades.
Y precisamente el siguiente cuerpo de normas que vamos a atender es la norma oficial mexicana o la famosa NOM que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad, salud e higiene industrial. Y son 43 al día de hoy, se encuentran divididas en 5 grupos. Vamos a ver un poquito más adelante precisamente esta clasificación y estas materias en lo particular que contemplan las normas oficiales. Me voy a ir hacia la parte de las obligaciones de trabajo, las prestaciones laborales. Y esto lo vamos a denominar precisamente inventario de obligaciones relativas a las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque la inspección de trabajo que yo decía ayer es la autoridad más importante para mí, porque tiene como objeto, fin y razón de ser el cumplimiento de la norma, el revisarla y el exigirla y sancionarla también. Va a revisar 3 grandes grupos o rubros. Primero, las condiciones generales de trabajo. Segundo, condiciones de seguridad, salud e higiene en el trabajo. Y tercero, condiciones de capacitación y adiestramiento. Si yo no tengo la más mínima idea de qué trata cada una de ellas, pues no se preocupen, una recomendación que yo puedo realizarles, y si es comercial, es obviamente la adquisición de esta obra de su amigo y expositor del día de hoy. Estudio práctico de las inspecciones de trabajo de Editorial ICEF. Evidentemente está también aquí en la biblioteca de Capacitadora Census. Y bueno, ¿qué contiene, entre otras cosas, que les puede ser de mucha utilidad esta obra? 3 puntos en particular. Uno, nosotros hablamos la clase anterior de la competencia de las autoridades laborales y establecimos lo que maneja la Ley Federal del Trabajo y la Constitución en torno a la competencia federal, pero nunca hablamos de la competencia local. Y eso es porque la normatividad nos dice que por excepción lo que no se encuentra listado en lo que ayer comentamos es competencia local. Entonces, la bronca real es determinar cuál es la competencia local. Bueno, no se preocupen. Esta obra tiene precisamente un listado lo más ampliamente posible, también de manera enunciativa, más no limitativa, de aquellas actividades que son consideradas en competencia local para las autoridades de trabajo. Segundo, no tengo ni idea de qué es lo que me van a revisar. Por lo tanto, esos listados en estos 3 grandes rubros de condiciones generales de trabajo, condiciones de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento, bueno, pues en un estudio que se realizó de varias inspecciones de trabajo, incluyendo la federal y la de la Ciudad de México, pues se manejan aquí en esta obra. Lo más ampliamente posible, qué te van a pedir, qué te van a exigir en cumplimiento de la normatividad. Y con ello, pues ya tomando en cuenta, subrayo nuevamente, mi actividad, mi capacidad y mi estructura en el inmueble donde me encuentro, yo ya podré saber qué me aplica y qué no me aplica de todo lo que me pueden requerir. Y tercero, para el caso de saber una posible sanción a la que pueda yo ser sujeto u objeto por parte de la autoridad, esta obra también contempla un cuadro donde se establece el artículo que posiblemente se puede violar, el sustento o el supuesto normativo que está contemplando y evidentemente el rango de sanción que me pudiera aplicar la autoridad. Y con ello pues ya me puedo dar una idea de pues a qué le tiro si no cumplo con la normatividad y también qué es todo lo que me hace falta. Entonces, esta parte del inventario de las obligaciones laborales van enfocadas precisamente al cumplimiento de la norma relativo a las prestaciones que se generan con motivo de la relación laboral. Por eso lo vimos el día de ayer. Y es parte de lo que me va a exigir la autoridad en cumplimiento de esas obligaciones que se van a generar precisamente por esta relación de trabajo. Ahora, en lo general, ¿qué obligaciones yo tengo conforme a la Ley Federal del Trabajo, patrón, frente a mis trabajadores? Y vamos a atender entonces al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí en lo particular entonces vamos a señalar que son obligaciones de los patrones. Uno, lógico, cumplir con todas las normas de trabajo. ¿Con la ley? No, con todas, ¿sí? Ayer dijimos, no todo es Ley Federal del Trabajo. Establecimos un cuadro donde está la Constitución, reglamentos, normas, etcétera, etcétera. Toda esa normatividad estoy obligada a cumplirlo, ¿sí? Obligado a cumplirlo como patrón o como empresa. Por lo tanto, no me queda de otra. La ley es clara.
tu patrón tienes que cumplir con lo que se establece como tus obligaciones en todas las normas laborales. Segundo, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones. Si es su principal prestación, si es lo primero que requiere el trabajador para su subsistencia, lo menos que puedo hacer es pagar íntegramente los salarios e indemnizaciones a los trabajadores. Si no, soy sujeto de una multa, de una sanción o incluso ya en un caso extremo, hasta por el cierre de una empresa. Tercero, proporcionar oportunamente los útiles instrumentos y materiales de trabajo necesarios para el trabajador en el desempeño de sus funciones. Bueno, pues cuando empezó este periodo de pandemia, precisamente hace un año, porque estamos en marzo, y en marzo fue cuando se dio esta declaratoria de cierre de empresas con motivo de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo conocemos a día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos entramos en modalidad de teletrabajo. No teníamos una reglamentación que nos estableciera claramente las obligaciones y derechos de trabajadores y patrones. Y una de las dudas constantes era esta: ¿y quién tiene que pagar el Wi-Fi? ¿Y quién tiene que pagar la electricidad? ¿Y quién tiene que proporcionar el dispositivo electrónico? Pues no había mucha ciencia. Había que leer el artículo 132, fracción tercero, como para poder saber que el patrón es el que está obligado a tener que cubrir los costos por todo esto. ¿Qué? Pero pues si es necesario, si yo no lo mandé, si no nos queda de otra, pues si él es el que lo va a realizar, sí, pero aquí dice, y esto estaba desde antes de la pandemia, entonces tu patrón lo tienes que erogar. Ya después la reforma, que vamos a tratar un poquito más adelante, nos establece claramente que sí, es obligación efectivamente por parte del patrón cubrir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo el desempeño de las labores. Fracción cuarta, 132. Proporcionar un lugar seguro para la guarda de los instrumentos y útiles que pertenecen al trabajador cuando éste es el que los proporcione. Porque hay mucho trabajador que se siente más cómodo utilizando sus propias herramientas y particularmente cuando son trabajos manuales. Bueno, si traes tu escoba favorita, si traes tu arnés, si traes tu equipo de seguridad, si traes tu cortadora, tu machete, lo que sea, pues caray, lo menos que puede hacer yo, patrón, es tenerlo en un lugar seguro para que no se te dañen o no se te extravíen. Entonces, es una obligación para el patrón. Una obligación más que establece el artículo 132, pues el que tenga que proporcionarles asientos y sillas cómodas, dependiendo el tipo de actividad y giro y la jornada laboral en la que se encuentre cada trabajador, para que pueda tomar estos famosos pausas activas o tiempos de descanso necesarios dentro de la jornada laboral. ¿Sí? Entonces, es en cumplimiento de la seguridad de higiene. No es que tenga que estar 8 horas ahí de corrido como esclavo trabajando, y ni modo, pues porque no me interesa que te distraigas, ni te pongo una silla, no te puedes sentar, tienes que estar ahí parado. No, hay cuestiones de seguridad, y particularmente que marcan la norma 030 en el salud en el trabajo, donde yo debo atender a esta parte, y la 35 de las pausas activas, donde patrón le tienes que dar cierto tiempo de descanso al trabajador para que se desconecte tantito del trabajo y regrese y te rinda lo mismo que cuando inició su jornada laboral. De lo contrario, pues también el día de mañana va a traer una enfermedad de trabajo o a lo mejor sufre un accidente por estas circunstancias en las que está desempeñando los trabajos que fue contratado. Entonces, debo tener asientos y sillas suficientes y contemplar estas pausas activas para los trabajadores. Es mi obligación. Nos marca también el artículo 132, abstenerse de maltrato de palabra u obra a los trabajadores. Casi no sucede. ¿Sí? Todavía existe esa ideología ambigua y absurda por parte del patrón, donde por el simple hecho de pagar un salario, cree que tiene el deber y el poder, más que nada, de menospreciar o sobajar a un trabajador. Esto es una circunstancia que se ha venido combatiendo pues, durante mucho tiempo, particularmente en la última década. Y siempre se ha establecido, porque esa es una cuestión que contempla la ley desde 1931, abstenerse de maltrato de palabra u obra a los trabajadores. Si no, pues puedo tener una responsabilidad y como consecuencia de ello, apoyado en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador me puede rescindir el trabajo sin responsabilidad, porque incurrí en una actividad, en un acto que simple y sencillamente va en contra de su integridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones.
Se maneja la fracción séptima, expedir cada 15 días como máximo, a solicitud del trabajador una constancia escrita que no es otra cosa más que el recibo de nómina. Ya sabemos que la nueva ley nos dice que existen ahora los famosos recibos electrónicos que se tienen que hacer llegar obviamente al trabajador mediante un buzón electrónico, pero si este me pide la constancia física, ni modo, yo tengo que dársela. Tengo que imprimirla a mi costa y entregársela, y evidentemente los periodos que yo debo atender respecto de la emisión de los mismos, pues serán de 7 días para trabajos manuales o materiales y 15 días para el resto de ellos. Y expedir al trabajador una constancia relativa a los servicios. Ojo, no nos dice carta de recomendación, sino una constancia relativa a sus servicios. Se los dejo por ahí, como dicen en los memes ahí en internet, en Facebook, ¿no? En WhatsApp, dejar esto por ahí para ver quién lo ocupa. Pero de manera expresa, la única obligación que tiene el patrón, sí tiene 3 días para ello, sí se lo solicitan de manera formal, es expedir una constancia relativa a los servicios que está prestando el trabajador. En el caso, obviamente, de que el trabajador sea designado para desempeñar una comisión ante un sindicato o Estado, así como para llevar a cabo una función como funcionario de casilla, una actividad como funcionario de casilla, al momento de llevarse a cabo las elecciones federales o locales en su entidad federativa, pues yo, patrón, debo concederle o permitirle faltar al trabajo para que cumpla con este tipo de obligaciones de carácter sindical y civil. Es una cuestión que el patrón debe respetar. De igual manera, en el 132 se establece que se debe poner en conocimiento del sindicato, cuando se tenga, los puestos de nueva creación, vacantes definitivas y temporales a cubrir. Si no se tiene, quien debe saber esta información es la Comisión Mixta de Antigüedad y Escalafón. ¿Con qué objetivo? Precisamente de colocar con trabajadores que ya se encuentran laborando, de cubrir estas nuevas vacantes y darles oportunidad precisamente de que puedan acceder a nuevos cargos y también a nuevos salarios. Entonces, por eso es que se establece la obligación hacia el sindicato, obviamente pensando que el sindicato pues actúa de manera abierta, de manera efectiva y tiene participación con todos los trabajadores. Si fuera el caso, sindicato, te aviso, voy a crear estas nuevas plazas, tú lleva a cabo el proceso para la designación dentro de los mismos trabajadores que ya están. Si no, Comisión de Antigüedad Escalafón, harás lo propio en este punto. Y establece